Entonces, vamos a encargarnos ya de lo que es la sedimentación, lo que son los desarenadores. Ojo con eso, un desarenador, un sedimentador, es básicamente lo mismo, hacer que las partículas caigan, que tenga un tiempo de tensión, que el agua esté, digamos que la partícula tenga una velocidad suficiente para que las partículas que están dentro del agua caigan, ¿sí? Que el agua tenga una velocidad tal de que la partícula pueda caer. Obviamente los desarenadores son para arena, que las arenas son más pesadas, por lo tanto caen con una velocidad mayor, eso ya lo vamos a ver. Y los sedimentadores generalmente, en tratamientos primarios no tanto, en aguas residuales, pero para enseñarles el tema de sedimentación va a depender del tiempo de tensión que usted quiera darle a eso, ¿sí? Entonces, básicamente no nos vamos a detener mucho, porque esto es de físico-química, esto lo aprenden en físico-química. El tema es ley de Stokes. La ley de Stokes es la que nos relaciona la caída de una partícula en un fluido, puede ser cualquier fluido, nosotros estamos hablando de agua, y estamos hablando de cualquier partícula, en este caso podemos hablar de arenas en general, arenas u otras partículas que hayan, pero centrémonos un poco en el tema de arenas. Entonces, son las fuerzas que interaccionan en esa caída, ¿sí? La primera fuerza, obviamente, es la fuerza de gravedad, de la cual esa fuerza de gravedad depende su masa por la gravedad. La fuerza de gravedad, una cosa es peso y otra cosa es masa. Ojo con eso. Cuando yo digo peso 70 kilogramos, realmente es mi masa. O sea, la masa mía es de 70 kilogramos. El peso es 70 kilogramos por la fuerza de gravedad. Ojo con eso, son conceptos, ¿sí? Pero la fuerza es una masa por una aceleración. La masa de la partícula por la gravedad, que es la aceleración que tenemos en la Tierra. Esa es la fuerza que impulsa la partícula hacia abajo. Pero hay dos fuerzas que están impulsando hacia arriba. Una de ellas es la fricción, las fuerzas de fricción que dependen del fluido, ¿cierto? Que están chocando. Cuando la partícula va cayendo con el fluido, crean una fricción. Esa es la primera. Y está dado mucho por la viscosidad de la partícula y el diámetro de la partícula. Y lo otro es la fuerza de empuje. Todo objeto que está inmerso o semi-inmerso dentro de un fluido experimenta una fuerza de empuje igual al peso que tiene el volumen ocupado, ¿sí? Eso lo pueden ver mejor en las fuerzas de empuje. Por ejemplo, un barco, ¿cierto? Para mirar el barco, para mirar los aviones, las fuerzas de empuje que tienen los aviones, las fuerzas ascensionales. Pero básicamente esa fuerza, lo dije mal, la fuerza de empuje es esa fuerza que experimenta todo objeto y que es igual al volumen, al peso del volumen del fluido desplazado. O sea, si mi partícula tiene un volumen de 1 metro cúbico, si yo la sumerjo en agua, el empuje es igual a 1 metro cúbico de agua, no de partícula, 1 metro cúbico de agua, porque es el volumen que desplazó. Si yo meto esta partícula, ese metro cúbico en agua, estoy desplazando 1 metro cúbico de agua. Y ese es el volumen la fuerza que está ejerciendo desde abajo, ¿sí? Entonces, finalmente, eso lo pueden ver mejor en fisicoquímica y ampliar un poco más. Finalmente, nuestra ley de Stokes es esta. Hay muchas ecuaciones, algunos con viscosidades cinemáticas, otros con viscosidades dinámicas, pero básicamente esto es una de las ecuaciones. Gravedad por diámetro de la partícula al cuadrado. Pero venga, ¿cuál es el diámetro? Si el diámetro es, o sea, yo puedo tener arenas de cualquier tipo de diámetro, y si no son partículas circulares, ojo con eso, las arenas son partículas irregulares. Pues bien, cuando son este tipo de leyes, nosotros estamos suponiendo, e igualmente pueden haber unos coeficientes, que son los coeficientes, por ejemplo, de rugosidad, que se utilizan para decir si la partícula no es redonda, pero
vamos a hacer, ¿cierto?, que esa velocidad es la velocidad, vamos a llamarla velocidad de sedimentación, velocidad de caída, velocidad de decantación, que esa velocidad va a depender mucho de la rugosidad, pero en este caso estamos suponiendo una partícula totalmente esférica. Obviamente, cuando vamos a la práctica y si hiciéramos el ejercicio, por ejemplo, que les dije ahorita de la probeta, eso va a cambiar, ¿cierto? Cambia un poco. Por eso a todo esto siempre se le agregan coeficientes, que en este caso pues no lo vamos a colocar. El diámetro de la partícula, entonces, ese es el diámetro promedio de las partículas. ¿Cuáles son las partículas que yo quiero sedimentar? Por ejemplo, cuando tenemos sistemas de complejidad bajo-media, o más bien, sistemas que no requieren tratamientos posteriores sino un desarenador. Hay muchos rurales que nada más tienen un desarenador, no tienen coagulación, ni filtración, ni nada, solo tienen un desarenador. La velocidad en el desarenador, ahorita lo vamos a ver, la velocidad horizontal no debe ser mayor a punto 17. Y yo con eso debería asegurar partículas de 0.1 milímetros con una eficiencia mayor al 75%. Eso es lo que nos dice el RAS. Pero si tengo posteriores, o sea, tratamientos posteriores, coagulación, floculación, filtración, etc., yo debo asegurar la decantación de partículas de más de 0.2 milímetros, ya no el 0.1, sino el 0.2. Voy a pastear aquí, sí, con velocidades mayores a 0.25 metros, o sea, la velocidad es un poco mayor. Si yo solo tengo desarenador, lo ideal es dejar el agua mucho más quieta para que en partículas más pequeñas, miren, más pequeñas, diámetro, si tengo diámetros más pequeños, la velocidad es menor, directamente proporcional. Es decir, para por lo menos asegurar diámetros de 0.1. Entonces yo aquí puedo hablar, si solo tengo un desarenador de diámetros de 0.1 milímetros, si tengo posteriores puedo hablar de 0.2 milímetros, ¿ya?, con velocidades de hasta 0.25, por lo menos velocidad máxima de 0.25. Eso es lo que yo tengo que asegurar. Esta es la densidad de la partícula. Las densidades de las partículas, pues es una densidad promedio. En las arenas está aproximadamente en 0.65 gramos por centímetro cúbico, es una densidad. Y la densidad del fluido, que en este caso sería agua, y la densidad es 1, ¿sí? Aunque eso depende de la temperatura, pero generalmente uno lo toma como 1, pero depende de la temperatura. Y esta es la viscosidad, que depende también de la temperatura, la viscosidad en este caso del agua. Entonces esta es la velocidad de sedimentación. Yo la puedo asumir o yo la puedo encontrar. Yo la puedo asumir con un máximo de 0.25, un máximo de 0.17. A veces uno diseña también sistemas que son como más, que ya tienen coagulación y eso, con no más de 0.33 metros por segundo, 0.3, perdón, pero el RAS habla de 0.25, ¿cierto? Entonces uno debería respetar esa velocidad de sedimentación de no más de 0.25, ¿cierto? Perdón, de velocidades horizontales. Esta es la velocidad de sedimentación. Estaba confundiendo dos cosas. La velocidad de sedimentación, la que va hacia abajo, y la velocidad horizontal. La velocidad horizontal es la que yo debo tener entre 0.17 para sin tratamiento y con tratamiento 0.25. Entonces yo supongo esta velocidad. Entonces mira que son dos velocidades, dos vectores, una que va hacia abajo, ¿sí?, que la encuentro con esta ecuación y depende de la partícula, o la puedo encontrar con la curva que les mencioné, ¿sí?, con esa curva que les mencioné de metros, en este caso eran mililitros, pero uno puede hacer el símil a metros, ¿sí?, hallar la pendiente de la ecuación, de esa gráfica, perdón, la pendiente, y poder, con esa pendiente, estamos hablando de que la pendiente es masa sobre tiempo, o sea, velocidad. Yo puedo hallar experimental o teóricamente la velocidad de sedimentación de la partícula. ¿Bien? Ahora sí, vámonos para
Vámonos para el diseño del sedimentador, o el desarenador, más bien. Ojo con esto, operacionalmente yo puedo tener varias cosas. A mí, digamos, una de las personas importantes en diseño aquí en Colombia nos decía en la clase: en puntos críticos diseñe pares y simétricos. Pares y simétricos. O sea, unidades en pares y simétricos. O sea, si yo tengo un desarenador de este tipo, ¿cierto? Viéndolo desde arriba, pares y simétricos. Aquí me está entrando, y este era el lado de algunos, el caudal que yo tengo, que va a entrar a mi planta, está dividido en dos. Pero yo tengo dos desarenadores. En algunos de los ejercicios les coloqué tres, simplemente por hacer el ejercicio. ¿Por qué pares y simétricos? Porque la idea es que yo puedo definir operacionalmente si solo trabajo con uno, o sea que el caudal no se me reparta en dos, sino que siempre haya uno y haya uno disponible para cuando yo tenga un problema con este, pase el agua para acá. O operacionalmente también podría definir que los separo, te separo el caudal, trabajo con los dos, pero que la capacidad del sedimentador sea suficiente para que, si para uno de estos, este pueda hacer la labor bien del desarenador. ¿Sí? A veces es solo con uno, es un solo desarenador y no hay ningún problema, pero cuando son puntos críticos, por ejemplo, si yo el tanque lo tengo que sacar en uso, ¿para dónde voy a llevar el agua y dónde voy a tirar? ¿Dónde voy a hacer el proceso de desarenado? Si el proceso de desarenado es importante, porque la fuente trae una cantidad importante de arena, ¿dónde la voy a dejar? Entonces a esto se refiere con el tema de pares y simétricos, cuando escuchemos operaciones, por ejemplo, 1 más 1, 2 más 1, estamos hablando de, esto puede ser tanto en unidades, tanques, sedimentadores, filtros, como en bombas, también se utiliza la disposición 1 más 1, 2 más 1. ¿Qué quiere decir? Una operación, 1 en reserva, 2 en operación, 1 en reserva. Entonces estos serían 3 tanques, yo fusionaría con 2 y en caso de que alguno me salga pongo a funcionar el otro. O lo mismo ocurre con bombas, porque a veces es mejor tener 2 bombas pequeñas que una grandota, ¿sí? Por temas de espacio, por temas de logística o por temas de capacidad que no hay, y tener una adicional. Si alguna de ellas se me daña, puedo agregar la otra. Las bombas, ustedes a veces ven racks o secuencias de 2 o 3 bombas, y ¿por qué no poner una grande? Pues porque si una grande se te daña, te paró todo el proceso. Entonces generalmente usted tiene 2 bombas y una stand-by, o las 3 bombas funcionando a media capacidad, y en caso tal de que alguna salga, las otras 2 suplen en máxima capacidad. Eso hay que tenerlo en la cabeza, no solo para agua, sino para muchas otras cosas, los tipos de operaciones. Entonces vamos a suponer, los desarenadores pueden ser de muchas formas. Los desarenadores pueden ser circulares, tanques circulares, ¿sí? Pueden ser tanques cuadrados, rectangulares. Usted los puede diseñar de muchas maneras. La manera que más se utiliza es la rectangular, es la que más se utiliza. ¿Por qué? Porque hay un concepto, y es el concepto de zonas muertas. En el concepto de zonas muertas, a veces los tanques circulares para los desarenadores no son, pues, son muy buenos porque, pues, bueno, aquí cilíndricos no, pero digamos que no tienen tantas zonas muertas, pero las velocidades de flujo horizontales de las que hablamos ahorita son mucho más bajas. Mire que aquí casi que yo le podría dar entrada acá y el recorrido, y se me puede perder todo este espacio, porque el recorrido del agua, el agua no hace esto, el agua se va siempre por el camino más rápido, ¿sí? Y ese es un concepto que pues aquí iré tocando porque me parece importante desde el punto de vista hidráulico, pero el agua no es caprichosa, ella no se va por donde el diseñador dice. El agua toma
los caminos de menor energía, ¿cierto? Por donde menos resistencia le oponga. Entonces generalmente se utilizan rectangulares. No vamos a hablar de los diseños y conceptos de entrada porque requieren otros niveles de hidráulica que en la formación que han tenido no ha sido muy fuerte, entonces lo voy a obviar, y hay documentos donde se puede profundizar el tema, pero voy a hablar del desarenado básico, ¿sí? El desarenado básico. Entonces tenemos estructuras de entrada. ¿Cómo voy a entrar yo el agua a cualquier tanque? Es muy importante porque normalmente si yo cojo un tubo acá en la parte de arriba y cojo un tubo de captación aquí para la salida, el flujo de agua va a ser este. Voy a colocarlo en otro color. El flujo de agua, vamos a hacerlo acá. Si lo vemos arriba, los flujos de agua van a ser estos. Si yo solo tengo un tubo de entrada y un tubo de salida. ¿Y qué va a pasar con estas zonas de acá? Son zonas muertas. Zonas donde el flujo no va a tener la velocidad que yo quiero. ¿Sí? Que otro de los conceptos importantes de lo que les estoy hablando no es solo la velocidad, sino el área superficial. Por lo tanto, los tanques circulares, digamos cilíndricos altos, no se utilizan mucho porque el área superficial es muy baja. Y si uno se va para libros de diseño, pues recomiendan algunas, lo que se llaman cargas, ahorita lo veremos, o tasas superficiales. El área superficial depende de una carga mínima que yo tengo que tener en el desarenador o sedimentador. Bueno, entonces, por eso se utilizan generalmente desarenadores largos, ¿sí? A diferencia de los sedimentadores de grandes plantas, que son circulares, no de tanta profundidad y son circulares grandísimos. Yo estoy hablando de lo que se ve más en las zonas rurales, porque es lo que generalmente vamos a diseñar, ¿sí? Esa es la verdad. Entonces un desarenador puede tener este tipo de flujo, y eso va a significar que en toda esta área de acá, que se convierte en un volumen, cuando hablo de profundidad, ese volumen va a estar muy muerto, va a estar muy quieto, y si es bueno para que las partículas se sedimenten más, en esta parte aumenta la velocidad, porque yo supongo que todo este volumen que tengo acá va a tener un tiempo de tensión, pero si ese volumen me va a quedar reducido a estos flujos rápidos, ¿cierto? Recuerden la ecuación, si el área es menor, pues la velocidad va a aumentar, entonces no va a cumplir la velocidad de diseño que yo no voy a proponer. Por eso es tan importante el diseño, redefinir bien, diseñar bien los flujos de agua. Pues, ¿cómo entrar? Entonces, generalmente se hacen vertederos de entrada, ¿cierto? O estructuras de entrada, donde yo tengo aquí, por ejemplo, mi tubería, acá entra el agua con mucha fuerza, se aquieta y se reparte por debajo. Viéndolo en perfil, yo podría tener estructuras como esta, ¿cierto? Viéndolo en perfil con el nivel de agua, que mi tubo entre acá, y lo que yo puedo hacer es que el agua haga este movimiento, ¿cierto? Lo tiro acá y ella se distribuye por todo el lugar, ¿sí? Con una barrera acá hasta una parte, o lo cierro y hago perforaciones acá en la placa, de manera que yo tenga un flujo por todo el largo y ancho del sedimentador, del desarenador en este caso. Y lo mismo aquí en la estructura de salida, ¿sí? Mi estructura de salida, yo puedo tener una estructura de salida de manera, puede ser un vertedero, puede ser acá un vertedero, de manera que el agua haga esto, y acá lo recojo con un tubo. Esa es una manera. Aquí, ¿cierto? Tener mi tubo recolector aquí, de manera que todo el agua pase acá a un vertedero por rebose y se recoge en un tubo.
Todas. Entonces aquí aseguro que mi flujo va a ser por lo menos el superficial. Aquí, visto de planta, va a ser así. Hablemos entonces de la carga superficial. El concepto de carga superficial a veces se tiende a confundir, porque es que cuando hablamos de carga, de tasa, de velocidad, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Si hablamos de tasa de filtración o la carga del filtro o la velocidad de filtración, estamos hablando básicamente de lo mismo. Si estamos hablando de carga del sedimentador, tasa de sedimentación, velocidad de sedimentación, estamos hablando básicamente de lo mismo. ¿A qué me refiero yo? ¿Qué es una carga? La carga es el caudal que usted va a meterle a un sedimentador por cada metro cuadrado de área que usted tenga. Y esa carga puede ser horizontal o vertical. Sobre todo se utiliza el concepto de carga superficial, tasa superficial, velocidad superficial, carga o tasa superficial sobre todo. O sea, que es la cantidad de caudal que usted va a meterle por cada área, por cada metro cuadrado o cada unidad de área que tenga el sedimentador. Y es muy importante, porque como les digo, define y ya están definidos en tablas algunos estándares para eso, ¿sí? Algunos números. Esto significa en unidades, por ejemplo, metros cúbicos por día por metro cuadrado. Uno habla de metros cúbicos metro cuadrado por día. Si yo cancelara aquí metros cúbicos con metros cuadrados, eso me da metros por día, y eso es una velocidad. Eso también es una tasa, es un cambio. Entonces, ¿qué significa? Que yo le estoy metiendo un caudal por cada metro cuadrado de área. Y la tasa se puede definir, ¿cierto? Por tablas. Yo puedo hablar de tasas de 25 metros por día, de 100 metros por día, y así mismo en la filtración. Significa que el agua va más rápido. Mientras más alto, el agua va más rápido. Mientras más alto este concepto de metros cúbicos metro cuadrado por día, significa que estoy metiendo más caudal en la misma unidad de área. O sea que va más rápido, ¿cierto? Porque tenemos la misma área, acuérdense, caudal es velocidad por área, la misma área, pero meto más caudal, por lo tanto la velocidad va a tender a aumentar. Entonces, mientras más alta la tasa de filtración, por ejemplo, o de sedimentación, pues más rápido va a ir el flujo. Y yo tengo que respetar algunas tasas mínimas y máximas. Si son muy bajas las tasas, el agua va a ir demasiado lento, se puede producir estancamientos, y obviamente al ir más lento el tiempo de tensión es mayor y el volumen del tanque es mayor y es más plata. Pero si es muy alto, las velocidades van a superar esas velocidades horizontales que les comenté de punto 17 y punto 25, y además me van a superar las velocidades de sedimentación que yo encontré teóricas y que debo respetar. Eso me puede suceder si no respeto también las tasas. O yo puedo encontrar la tasa superficial, pero la tasa superficial es para darle un área determinada, porque yo el área la podría poner muy pequeña y profundidades muy altas. Lo ideal en un sedimentador es que sea mayor el área, ¿cierto? Depende obviamente de las cargas que yo le vaya a poner. Entonces la carga es eso, es una velocidad, es una tasa, es un caudal sobre unos metros cuadrados, o es una velocidad de unos metros cuadrados por día, por segundo, etc. Ese es el concepto de carga. Entonces, ahora sí, ¿cómo voy a diseñar yo mi desarenador si solo tengo el caudal? Si solo tengo un caudal, y la pregunta es, ¿cuál caudal utilizo? El RAS habla de que uno debería diseñar el normal funcionamiento con caudal medio diario, pero que tiene que tener en cuenta el caudal máximo diario, el caudal máximo horario, perdón, para cuando haya caudales muy altos el desarenador no nos vaya a desbordar, o el desarenador no nos vaya a aumentar en los tiempos de detención, o disminuir tiempos de detención. Entonces,
uno encuentra otros autores donde recomiendan de una hacerlo con el caudal máximo. ¿Por qué? Porque recuerden de nuevo, caudal es igual a volumen sobre tiempo. ¿Sí? Recuerden eso. Si yo tengo caudales muy altos, o sea, si yo diseño con caudal máximo, voy a tener un tiempo X y un volumen X, o sea, voy a tener un tanque, por ejemplo, de este tamaño, un tanque desarenador de este tamaño, con un volumen X, y que me da un tiempo de diseño. Yo puedo diseñar. Entonces, cuando yo voy a empezar, yo digo, bueno, mi tiempo de detención va a ser de 3 minutos. Tiempo de detención de 3 minutos, tiempo de detención de 10 minutos. Yo puedo definir eso. Entonces yo defino de 3 minutos, por ejemplo. Y al caudal máximo, voy a tener un volumen X. Lo encontré. Él siempre va a tener por lo menos, en ese caudal máximo, cuando lleguen los caudales máximos, que solo son en horas pico, van a llegar y van a respetar esos 3 minutos, o sea, la partícula va a tener tiempo de sedimentar. Pero ¿qué pasa en el resto del día? Cuando hay caudal medio, ¿cierto? O caudales mínimos. Cuando hay caudal medio, con el mismo volumen, cuando esto disminuye, este tiempo aumenta. Este tiempo puede aumentar a 10, 25, lo que sea. Cuando yo tengo esto, de todas maneras el sedimentador va a continuar respetando ese tiempo mínimo de sedimentación. Entonces, es algo que uno debe tener en cuenta. Si yo diseño a caudal medio 3 minutos, si yo diseño a esto, y después cuando tengo un caudal máximo, esto se va a disminuir. Entonces, personalmente, es bueno mirar los caudales máximos, horarios, por lo menos los caudales máximos diarios, para poder uno diseñar el sedimentador y que en la mayoría de tiempo siempre esté respetando el tiempo de sedimentación mínima que necesita la partícula. Entonces seguimos. ¿Cómo vamos a dimensionar el tanque? Hay muchísimas maneras para dimensionarlo, hay muchísimas. Y unas mucho más complejas que otras, ¿cierto? Pero básicamente quiero que aprendan los conceptos básicos. Lo primero es que vamos a respetar una velocidad horizontal. Veamos este concepto. Área mojada, el concepto de área mojada. Área mojada es el área del perímetro mojado, ¿cierto? O sea, si yo tengo la línea de agua acá, ¿cierto? Es eso, nada más. La profundidad del agua, no de la estructura, la profundidad del agua por el ancho. Ese es el área. Ese es el área, y ese área tiene una velocidad horizontal, ¿sí? Entonces, tengo el caudal que me está entrando, tengo una velocidad horizontal que debo respetar, por lo tanto, voy a encontrar el área del perímetro mojado. Entonces, área del perímetro mojado, ¿cierto? El área horizontal, no el área superficial, sino el área horizontal, va a ser igual. Recuerden, caudal es velocidad por área, por lo tanto, área es igual a caudal sobre velocidad, y esa velocidad puede ser la velocidad máxima, que ¿cuánto es? 0.17, 0.25, dependiendo si tiene o no otros tratamientos. Ahí encontramos el área, ahí podemos encontrar el área horizontal, pero es que el área también es igual a el ancho del canal por la profundidad. Entonces, ¿cómo hago yo para elegir qué ancho de canal y qué profundidad quiero tener? ¿Sí? Ahí hay un concepto muy importante, y es la velocidad de sedimentación, ¿cierto? Habíamos hablado de esa velocidad de sedimentación. Esa velocidad de sedimentación yo la puedo encontrar, ¿sí? Yo puedo encontrar esa velocidad de sedimentación de, por ejemplo, 0,2 metros por segundo, por decir cualquier cosa. Básicamente recuerden que cuando
la partícula va, él realmente hace un movimiento parabólico, ¿sí? Realmente hace un movimiento parabólico y va a depender también de esa velocidad que yo estoy imprimiendo horizontalmente. Pero básicamente yo podría definir que una partícula de estas, cada segundo, me baja 20 centímetros, ¿sí? Aunque ella es un movimiento parabólico. Y entonces ahí es donde entran otras ecuaciones mucho más complejas. Pero yo básicamente podría decir que también, y algunos autores lo comentan, que esto puede ser los 2/3. La velocidad, esta velocidad podría ser los 2/3 de la velocidad de descenso. O sea, esto por 2/3. Punto 4 dividido 3, ¿cierto? Esa velocidad me está diciendo que punto 4 dividido 3, eso está como en punto 17 más o menos, punto 16, punto 17, pongámosle, no sé cuánto está, punto 17, punto 18, 2/3, punto 17 más o menos, punto 17 metros sobre segundo. Quiere decir que cada segundo está bajando 17 centímetros. ¿Cuál es mi tiempo de sedimentación? ¿Cuál es el tiempo que yo quiero? 3 minutos, ¿cierto? Por ahí hablamos ahorita de 3 minutos. Si baja 17 metros por cada segundo, ¿sí? Si esa es la tasa de la velocidad de sedimentación que yo sé, que puede ser mucho menor, yo tengo que asegurar una profundidad, por lo menos de que en los 3 minutos la arena llegó al fondo. Y es suficiente hablar de 1 metro, de 2 metros, no a veces de desarenadores de 0.80 centímetros, de no menos de un metro, a veces habla de desarenadores y tanques altos de 1,50, de 2 metros. Eso es del diseñador. Y también el RAS nos muestra relaciones anchos, largos, anchos, profundidad, largos, profundidad, que yo debo utilizar. Por ejemplo, si me habla de relaciones de largo, ancho, de 5 a 1, quiere decir que el largo debe ser 5 veces el ancho. Si me habla de relaciones de ancho-profundidad, o sea, ancho W, profundidad H, de 1 a 1,5, de 1,5, perdón, a 1. Eso está en el RAS, podemos encontrar en los diferentes libros de diseño, podemos encontrar ya números mucho más exactos, rangos más exactos. Quiere decir que por cada unidad de profundidad, yo le voy a poner 1,5 de ancho. Entonces, si nosotros ya encontramos esta área horizontal, ¿sí? Que es igual a W por P, por profundidad, pero por H, llamémoslo H, para que lo llamemos de igual manera, W por H, yo puedo suponer, ojo, yo puedo suponer un ancho. Yo quiero que mi canal no tenga más de 1 metro de ancho. Aquí sea igual a 1 por H. Pero ojo, yo puedo despejar aquí H, ¿cierto? Yo puedo decir que W es igual a 1,5 veces más H, o sea, 1,5 veces H. Eso lo estamos diciendo aquí, por cada unidad de H hay 1,5 de W. Entonces W es 1,5 veces H. ¿Sí? Entonces, si W es 1,5 veces H, H es igual a 1,5 dividido, ¿sí? O reemplazamos simplemente, voy a hacerlo aquí, esta de aquí, el área ya la tenemos, sabemos cuánto es, un valor X, voy a poner 1 metro cuadrado, ese es el área, voy a poner simplemente, y W es 1,5 veces H por H, o sea que H al cuadrado es igual a 1 sobre 1,5, y esto pasa a raíz.
Ese sería la profundidad, pero la profundidad mojada, la profundidad de la mojada, para un caudal máximo, ¿sí? Tengo que asegurar el caudal máximo. Debería hallar caudal medio y caudal máximo para decir al desarenador, este es caudal medio y aquí va a ser el caudal máximo. También algunos les gusta también hablar del caudal de emergencia, que son caudales de lluvias demasiado altas, de 2 años, 5 años de periodo de retorno, pero pues eso depende mucho ya del diseñador si quiere o no ponerlo, porque hay estructuras dentro de la planta, ¿cierto? Antes de todo el sistema que permiten decir, ¿sabe qué? Solo me va a pasar 1 metro cúbico por segundo o 10 litros por segundo, que es lo que yo tengo diseñado, lo demás tírenlo para el río porque no estoy en capacidad de producir. Entonces, entonces yo aquí puedo tener, ya tengo H, tengo cuál es la profundidad, recuerden ponerle bordes libres. Entonces algunos hayan hecho esto y ya, esa es la profundidad del desarenador. Y no, hay que hallarle un borde libre. Bordes libres depende del tamaño. Algunos libros y el RAS a veces hablan de, no sé, de desarenadores de más de 1,5 metros, pero uno va al Retiro en Antioquia y el desarenador tiene 80 centímetros de profundidad y son desarenadores largos para 22 litros por segundo, no tienen más de 1 metro. ¿Y cómo voy a tener profundidad de 1,5? ¿Cierto? Entonces el RAS simplemente pues es un indicador, podemos respetarlo, pero dependiendo de nuestras condiciones podríamos en algún momento salirnos de eso, dependiendo y justificando matemáticamente todo, ¿no? Los bordes libres pueden ser de punto 20, de punto 30, dependiendo de esa cantidad de agua que usted tenga y ese máximo, es respetar. Entonces en tanques muy grandes, punto 20 es una cosita de nada, ¿cierto? El punto 20 es esto, y es muy poquito para respetar cambios o variaciones que tengan porque podrían desbordarse. Un movimiento podría hacer que todo se desborde, entonces es mejor dejar punto 9, punto 7, 1 metro de borde libre, pero esos para tanques muy grandes. Entonces eso depende, sean proporcionados, por eso es bueno después dibujar todo. Cuando dibuje 1 metro de ancho por punto 8 de altura, pues le doy 20 centímetros o 30 centímetros más de borde, ¿sí? Entonces ya tengo mi ancho del sedimentador, tengo mi altura, que es esto. Voy a suponer, no quiero hacer en este momento cálculos, pero voy a suponer que mi altura me dio 80 centímetros, 0,8 metros. Ya tengo mi desarenador, la altura total, tengo el ancho, pero no tengo el largo. ¿Cuál es el largo? ¿Sí? Ojo con eso, en mi largo yo tengo que dejar que la partícula tenga el tiempo suficiente para que caiga. ¿Sí? Tiempo suficiente para que la partícula caiga. Generalmente yo puedo hacer esto a través de 2 medios. Uno, si tengo la carga, si ya la tengo definida, si tengo la carga, entonces recuerden que la carga es igual al caudal sobre el área. Que esto es igual a velocidad, ¿no? Entonces, caudal sobre área. Tengo mi carga superficial. ¿Tengo mi área superficial? No la tengo, eso es lo que quiero hallar. Ya tengo esto, ¿cierto? Tengo mi ancho mi área horizontal o mi área de perímetro mojado, ya lo tengo también. Pero por aquí tengo muchos datos, tengo tiempo de detención. Si yo tengo tiempo de detención, voy a borrar. Si yo tengo tiempo de detención, claro, yo sé que a veces es muy enredado el cómo poder hacer todo porque tiene muchas vías. Yo lo que quiero mostrar es que hay muchas vías y que ustedes se pueden mover por donde quieran, por donde más fácil les parezca. La matemática permite eso. Entonces, si yo tengo mi carga, recuerden de nuevo la fórmula de caudal es igual a volumen sobre tiempo. Ya tengo caudal, ya tengo tiempo, hallo el volumen de mi sedimentador, de mi desarenador. Puedo hallar el volumen, ya tengo todo el volumen completo de agua, no con borde libre, ¿cierto? De agua. Pero ya tengo mi volumen de tanque.
¿cierto? Sin tener en cuenta, recuerden, el borde libre. Pero ya tengo mi volumen de tanque, ya tengo mi volumen completo. Pero yo tengo que respetar tanto una velocidad de sedimentación, que ya puedo hallar aquí algo, como una velocidad. Miren que ya tengo aquí el área, ¿cierto? Esta área ya la tengo. Y área por largo me da el volumen. Entonces, si yo ya tengo el volumen es igual al largo por el área horizontal, ¿cierto? El área horizontal por el largo, ya lo tengo. Entonces puedo despejar. Largo es igual a volumen sobre área horizontal. Y ahí tengo mi largo, ya tengo el largo del sedimentador. Y así estoy asegurando el tiempo de tensión que quiero, porque tengo el volumen, ya lo tengo, y tengo mi área horizontal que respeta mi volumen, mi velocidad horizontal. La respeta. Yo encontré esta área a través de esta velocidad horizontal y de mi caudal máximo. Ya, entonces yo debería verificar este tipo de relaciones. Generalmente el RAS habla de proporciones de 1 a 3, 1 a 5, 1, 5, de 1 a 5 a 1, 1.5. Entonces yo me puedo mover en esos rangos y decir, bueno, el largo me dio tanto, el ancho yo lo supuse de 1 metro, está dentro de la proporción. Es de 3 a 5 veces más largo, pues más veces el largo que el ancho. Puedo entrar a mirar esas proporciones, porque eso me puede ayudar a que mi desarenador funcione bien según las condiciones del RAS. Entonces mire que yo lo puedo hacer de esa manera, ¿sí? Ahora, ahí no vi nada de carga, no utilicé nada de carga. Entonces si yo voy a hacer un desarenador, entonces yo puedo tener la carga superficial. Es que la carga superficial por tabla la puedo coger como 25 metros cúbicos metro cuadrado por día. Es igual al caudal sobre el área. El área superficial, como estamos hablando de carga superficial, el área superficial no la tengo. Tengo el volumen, tengo el caudal, tengo todas esas cosas, pero no tengo el área superficial. Yo la puedo hallar. Área superficial, ¿cierto? Tengo carga, tengo área. Lo multiplico por tengo caudal. Es igual a caudal sobre área superficial. Despejo a la superficial y ya tengo el caudal máximo y tengo la tasa o la carga. Y así puedo hallar el área superficial. Solo el área en metros cuadrados. Y ahí puedo empezar a aplicar las proporciones. Entonces yo quiero que mi ancho sea de 1, porque aquí lo definí de 1. ¿Cuánto? Que es este mismo. ¿Cuánto va a ser mi largo? Área superficial es igual al largo por el W, el ancho. Entonces si ya tengo área superficial, ya tengo definido mi ancho, puedo encontrar el largo. Esa es la otra manera. E irme a las proporciones a ver si cumplen más o menos lo que dice el RAS o los diferentes autores. Esas son maneras de uno diseñar un desarenador. Entonces mire que sí, hay muchas cosas, muchas fórmulas, pero las fórmulas son siempre las mismas. Área, a qué es igual el área, a qué es igual el volumen y a qué es igual el caudal, las dos fórmulas de caudal. Es básicamente lo mismo. Entonces yo así estoy respetando las velocidades horizontales máximas y estoy respetando esa velocidad de sedimentación que tiene la partícula. Recuerden entonces que para yo dimensionarlo, pues aquí ya encontré el largo, el alto, el H, pero cuando yo lo voy a dibujar, entonces H le aumento 20, 70, 50 centímetros de borde, lo hago más alto, le hago las estructuras de entrada y salida y ya tengo mi tanque desarenador. Importante también, no lo había tocado, dentro de la parte hidráulica es muy importante que el agua corra y que el agua fluya. Es importante que los desarenadores tengan dos cosas. Lo primero, una pendiente para que corra, ¿cierto? O que el terreno, que el tanque, pues generalmente es el tanque que tenga una pendiente, por lo menos para que las cosas corran en canales de más de 1%, 1,5 mínimo, pues, pero por lo menos 1% de pendiente. ¿Qué significa? Que por cada metro que corra, que sea horizontal, él va a bajar 1 centímetro. Entonces el tanque está diseñado de manera que la entrada, si la entrada tiene 100 centímetros, ¿cierto?
un metro más allá ya tenga 101, ¿cierto? Otro metro tenga 102, otro metro 103, y al final el tanque más allá va a ser un poco más alto. Generalmente uno le debe dar eso para que el agua hidráulicamente no tenga problemas. Pero hay un factor muy importante que no lo hemos tenido en cuenta, y es la arena. ¿Cuánta arena se me va? ¿Dónde aquí, si la arena se me empieza, vamos a borrar? Si la arena comienza a sedimentarse, ¿dónde voy a colocar yo esa arena? Recuerden el río Medellín. Si el río Medellín se empieza a colmatar y no se saca esa arena, el área mojada efectiva va a ser menor, por lo tanto el nivel del río va a empezar a subir, porque se va a llenar de arena por debajo. Si yo tengo eso y esto se me llena de arena, ¿cierto? El nivel de diseño era esto era un borde libre. Pero si yo lo lleno de arena, el nivel va a subir. Entonces uno puede manejar esto operativamente. ¿Cómo? Todos los tanques y canales deben tener salidas por debajo. O sea, deben tener primero reboses también, por si hay alguna emergencia, él pueda rebosar y botar y que no se desborde por los lados. Y deben tener estructuras también de salidas, ¿cierto? Salidas de fondo. Llaves o lo que sea, de manera que pues, bueno, aquí con el dibujo pues sería acá, porque tiene una pendiente y todo saldría. Entonces una llave que pueda evacuar, o una compuerta que pueda evacuar las arenas, o que pueda evacuar una llave a esta altura para evacuar el agua y poder sacar las arenas manualmente con pala, que eso pasa en muchas partes, pero siempre una de fondo, siempre para el tanque se dañó, hay que repararlo, ¿cómo vamos a vaciar el agua? Y eso a veces no lo colocan y es un problema. Pero entonces, aparte del volumen que acabamos de hallar, recuerden que hallamos en la profundidad H con un borde libre, hallamos el ancho y hallamos el largo. Eso ya, ya está, tenemos el desarenador. Pero aparte de eso, tenemos que adicionarle a eso una franja, y miren que la estoy haciendo de bajada, una franja que permita, una franja que permita almacenar arenas. Recuerden aquí, voy a hacerlo de otro color, la línea de agua. Recuerden aquí podemos tener nuestra estructura de entrada, nuestra estructura de salida, ¿sí? Pero las arenas, este volumen yo lo necesito tener en cuenta. ¿Cuánta arena me va a acumular? Eso depende de usted como diseñador y cómo se opere. Hombre, yo quiero tener un tanque porque el señor no va a estar siempre ahí pendiente, que me almacene un día de arenas. El ensayo que les comenté de la probeta es muy bueno. En invierno, en el peor momento, ¿cuánto me va a sedimentar? Vamos de nuevo. Probeta. De 1 litro me sedimentó 100 mililitros. Quiere decir que cada litro de agua que yo trate me va a dar 100 mililitros de arena, o de lodo más bien. Quiere decir que en 1 litro por segundo que yo tenga de caudal, eso me va a producir 100 mililitros de lodo por segundo. Mililitros es una unidad de volumen, y yo puedo definir eso acá. Entonces yo puedo llegar a decir cuántos metros cúbicos, 1 metro cúbico por ejemplo, ¿cierto? No es el resultado, pero 1 metro cúbico cada hora, cada 1 hora. Eso me está produciendo, entonces el señor cada hora va a vaciar esto. Y este fondo va a ser de 1 metro cúbico más. O sea, tengo en cuenta el área superficial, le doy el ancho, de nuevo, aquí es igual el volumen, es igual a un área por una profundidad, área superficial por profundidad. Tengo el volumen de lodo producido, tengo el área superficial porque ya diseñé mi tanque, ya sé cuánto es el ancho y cuánto es el largo, y tengo una profundidad de lodos, de almacenamiento de lodos. Esta es la que yo voy a hallar. Entonces hago un poquitico más profundo, le doy una pendiente para que las arenas puedan correr y diseño. ¿Claro? Uno puede diseñar aquí triangular, de manera triangular. Eso es un trapecio realmente, con un trapecio aquí que puede ser
de base menor, base mayor, y eso ya es geometría, ya no me voy a meter porque me extiendo mucho más, pero puedo hallar este almacenamiento, ténganlo en cuenta. Si yo no quiero hacer cada hora, sino cada día, ¿cuánto sería cada día? O si yo tengo válvulas automáticas que cada 15 segundos me están botando lodo, pues aquí ya el tanque sería mucho menor y eso me permite. Ahora bien, para desarenadores, sobre todo para sedimentadores y para floculadores, es ideal siempre dejar una capita de lodo. Es muy bueno. La capita de lodo permite... a ver, es que me meto en muchos temas, pero vamos trabajando. Esa capa de lodo, cuando yo tengo en un tanque partículas muy separadas, es más difícil que ellas se choquen, formen flóculos y sedimenten. ¿Sí? En el caso de la desarenación no sucede así. Pero si yo las tengo mucho más unidas, ¿cierto? Va a ser más fácil que ellas se unan y formen un manto de lodos aquí, de manera de que ellas caigan más fácil, ¿cierto? Se unan, sean más pesadas y caigan más fáciles. En la desarenación no tanto, sí en la sedimentación y la floculación, que finalmente en la floculación, después de la floculación ocurre una sedimentación. Es importante. Entonces, con esto terminamos más o menos el tema de desarenado. Es importante que tenga la zona de almacenamiento y cada cuánto lo van a hacer. Entonces yo puedo definir, no sé, 1 metro cúbico y ya por operación el operario definirá cuánto se le está formando de lodo. Por eso ahora se están haciendo, pues aparte que se hagan tanques de cemento, ahora se están haciendo mucho en fibra de vidrio. Y yo la fibra de vidrio le puedo dejar una franja acá, ¿cierto? Transparente, que me muestre zonas mucho más oscuras. Y la fibra de vidrio puede durar 50 años y si se daña se repara fácilmente, no hay que llevar mano de obra. Entonces, bueno, por eso ahorita se trabaja mucho el tema de fibra de vidrio, sin decir que no al cemento, pero si tengo zonas alejadas, la fibra de vidrio es ideal. Como les comentaba, los desarenadores se ubican después de las bocatomas generalmente. Sin embargo, en este ejemplo pues se ubican mucho después de la bocatoma y después de un proceso de coagulación y de vertedero, pero es un caso especial. Ahí ven un desarenador, es un desarenador rectangular. Vean las tres zonas que se ven. Esta primera, que es una zona de entrada con alta turbulencia, un tubo que llega con agua con bastante energía. Sin embargo, es una zona de aquietamiento. Si pueden ver aquí al lado, la segunda cámara, ahí está un agua, donde está el agua más oscurita, es un agua ya mucho más calma, donde empieza a haber un proceso de desarenación. Y esta es la estructura de salida, que es básicamente por un vertedero de rebose, y está a lo ancho, hay un vertedero, hay un rebose de agua que impide las zonas muertas, que era lo que de pronto comentábamos que hay que evitar en las estructuras hidráulicas. Entonces miren aquí ya el funcionamiento del desarenador, se ven unas natas por encima. Esas natas corresponden generalmente a ácidos húmicos que están ubicados en el suelo, y por arrastre de lluvia, arrastre de suelo, se producen esas espumas a veces en las fuentes naturales. No son detergentes porque aguas arriba de esto pues prácticamente no existe actividad doméstica. A hundred